Un ejército romano atrapado entre la niebla y un pantano traicionero, rodeado por una marea de bárbaros que avanzan con gritos ensordecedores. Las legiones, confiadas y arrogantes, sienten por primera vez el peso del miedo cuando los cimbrios y teutones aparecen como fantasmas en la bruma. En el año 113 a.C., Roma se enfrenta a un enemigo desconocido que amenaza con borrar su nombre de la historia. Lo que sucedió en Noreia fue más que una derrota, fue la primera señal de que la República no era invencible. Quédate, porque te contaré la historia de cómo Roma casi desaparece en los pantanos del norte, en una batalla que nadie esperaba perder. Roma, en el año 113 a.C., estaba en la cima de su poder. Tras derrotar a Cartago y someter a Grecia, la República se sentía invencible. Los senadores creían que ninguna fuerza en el norte podía desafiar la autoridad de sus legiones disciplinadas y curtidas en 1000 batallas. En sus mapas, los territorios al norte de los Alpes eran apenas un vacío decorado con palabras como barbaricum y figuras de criaturas salvajes. Pero en esas tierras desconocidas, una marea humana comenzaba a moverse. Eran los cimbrios y los teutones, pueblos germánicos que iniciaron una migración masiva. No se trataba solo de guerreros, llevaban consigo mujeres, niños, carretas y animales, avanzando como un río lento pero imparable hacia el sur. Nadie en Roma entendía realmente por qué se movían. Algunos hablaban de hambre, otros de catástrofes en sus tierras natales que los empujaban a buscar nuevas moradas. Los primeros rumores llegaron de comerciantes galos que hablaban de hombres gigantescos con cabellos claros y ojos del color del hielo. Decían que sus carros de guerra eran como fortalezas móviles, y que sus guerreros luchaban con furia desatada, sin temor a la muerte. El Senado, alarmado por la posibilidad de invasiones en tierras aliadas, decidió actuar con rapidez para enviar un mensaje de fuerza. Designaron al cónsul Cneo Papirio Carbón para marchar con una fuerza considerable hacia el norte de Italia y frenar cualquier intento de penetración. Carbón era un hombre seguro de sí mismo, confiado en la superioridad de la táctica y disciplina romana sobre cualquier grupo bárbaro. En su mente, la operación sería poco más que un despliegue intimidatorio para dispersar a tribus desorganizadas y devolver la calma a la región. Pero lo que esperaba encontrar era muy distinto de la realidad. Los cimbrios no eran una banda de saqueadores, eran una nación entera en movimiento. Carbón avanzó hacia los Alpes orientales, asegurando los pasos montañosos y estableciendo campamentos con disciplina férrea, como enseñaba la tradición legionaria. Los centuriones daban discursos a sus hombres sobre la gloria de Roma y la facilidad con que aplastarían a los bárbaros del norte. Pero en los rostros de los veteranos, algunos recordaban que pueblos del norte ya habían traído desgracias a Roma antes, como en la invasión de los galos siglos atrás. El ambiente en el campamento oscilaba entre la confianza altanera y una inquietud sorda, una sensación de que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. El encuentro entre la República y estos pueblos del norte estaba destinado a marcar el inicio de una guerra larga y sangrienta. Los cimbrios avanzaban con lentitud, como un río desbordado. Su caravana parecía interminable, con carros pesados, rebaños y una marea de cuerpos moviéndose hacia el sur. Al verlos, los exploradores romanos quedaron atónitos. Nunca habían enfrentado a un enemigo tan numeroso ni tan bien organizado para una migración. Carbón, confiado en su misión, envió emisarios a exigirles que se retiraran de tierras aliadas bajo amenaza de guerra. La respuesta cimbria no fue una amenaza directa, sino un mensaje simple: no buscamos guerra, buscamos un lugar donde vivir. Pero Roma no negociaba con intrusos. Para los senadores, cualquier presencia no autorizada era un desafío al orden romano. Carbón planeó emboscarlos en un terreno elevado cerca de Noreia, confiando en que el factor sorpresa bastaría para desmoralizarlos. Las legiones se posicionaron durante la noche, moviéndose con sigilo entre colinas boscosas y senderos estrechos. Los cimbrios, sin embargo, no eran tan ingenuos. Habían enviado sus propios exploradores que detectaron los movimientos romanos. Al amanecer, una densa niebla cubría el valle. Las trompetas romanas sonaron, y las legiones descendieron con escudos en alto, creyendo que tomarían por sorpresa a los bárbaros. Pero al salir de la bruma, se encontraron con un espectáculo aterrador: los guerreros cimbrios formados en un frente imponente, listos para la batalla. Los hombres de Carbón vacilaron por un instante. Frente a ellos había columnas de gigantes con cabelleras rubias agitadas por el viento y lanzas más largas que las pilum romanas. El choque fue brutal. Las legiones intentaron mantener la formación, pero el terreno blando y la masa enemiga les impedían maniobrar con eficacia. Los cimbrios arremetieron con furia, empujando los escudos romanos y rompiendo líneas con el peso de sus cuerpos y sus enormes hachas. Los oficiales romanos gritaban órdenes para reagruparse,
pero los sonidos se perdían en un mar de gritos y el choque de hierro. Carbón se dio cuenta de que la situación se volvía insostenible. La emboscada se había convertido en una pesadilla abierta. Ordenó una retirada hacia las colinas, intentando salvar lo que quedaba de sus tropas. Las legiones, humilladas y sangrando, se alejaron de Noreia, dejando atrás un campo cubierto de cuerpos y estandartes rotos. Por primera vez en mucho tiempo, Roma había sido derrotada en campo abierto por un enemigo que ni siquiera buscaba la guerra. La derrota en Noreia sacudió a Roma hasta sus cimientos. Los senadores se negaban a creer que la orgullosa república pudiera ser vencida por bárbaros. Sin embargo, los reportes de Carbón eran claros y sombríos, el enemigo era más fuerte y numeroso de lo esperado. Se convocaron reuniones urgentes en el Senado para decidir la respuesta. La opinión pública estaba dividida entre la negación y el miedo creciente. Muchos recordaban la humillación de la invasión gala un siglo antes, y la amenaza de que esto se repitiera provocaba nerviosismo. Mientras tanto, los cimbrios continuaban su avance, atravesando el territorio de las tribus alóctonas, ganando aliados o simplemente imponiéndose por la fuerza. Roma decidió enviar a Marco Emilio Escauro, un comandante experimentado y respetado, con un ejército renovado para detener la amenaza. Escauro, a diferencia de Carbón, sabía que enfrentar a los cimbrios requería no solo disciplina, sino también adaptabilidad y estrategia. Mientras preparaba sus tropas, pidió reforzar la caballería y entrenar en terrenos similares a los del norte para evitar las sorpresas. El pueblo romano observaba con ansiedad, consciente de que esta campaña podía definir la seguridad de sus fronteras. En las calles de Roma, los rumores crecían, y se hablaba de que los bárbaros venían en cantidades que superaban a las legiones mismas. Escauro partió hacia el norte con la esperanza de cambiar el rumbo, pero también con la conciencia del peligro que se avecinaba. La sombra de la derrota anterior pesaba, pero Roma no podía permitirse otra humillación. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, apenas comenzaba una guerra que pondría a prueba la resistencia y el ingenio romano. Mientras tanto, los cimbrios seguían avanzando, implacables, hacia el corazón de la península itálica. La tensión crecía en ambos bandos, pero Roma confiaba en que su poder militar y organización terminarían imponiéndose. Sin embargo, esta confianza estaba por ser puesta a prueba como nunca antes. El destino de la República comenzaba a tejerse en las montañas y valles del norte, lejos del brillo y la pompa de la capital. La historia aguardaba, lista para escribir uno de sus capítulos más dramáticos. Después de varios meses de escaramuzas y preparativos, un relativo silencio reinó en el norte de Italia. Ambos bandos aprovecharon para reagruparse y fortalecer sus fuerzas. Los cimbrios asentaron sus campamentos y comenzaron a asentarse en tierras fértiles, preparando su avance definitivo. Los romanos, por su parte, reforzaron sus guarniciones y mejoraron las comunicaciones con las provincias vecinas. Se enviaron diplomáticos a las tribus cercanas, buscando alianzas y evitando que los bárbaros ganaran más apoyos. Las legiones practicaban maniobras, recuperando moral y confianza tras la humillación sufrida meses atrás. La vida cotidiana en Roma continuaba, aunque la amenaza bárbara era un tema constante en las tabernas y foros. Mientras tanto, las familias romanas preparaban provisiones y se organizaban para posibles evacuaciones. Era un momento de calma aparente, pero cargado de expectación y ansiedad. En el fondo, todos sabían que la tormenta aún estaba por llegar, y que esta calma era solo un respiro efímero. Los preparativos se intensificaban, y los generales romanos afilaban sus estrategias para el enfrentamiento decisivo. Las noches eran largas, llenas de vigilia y oraciones, mientras el destino de Roma pendía de un hilo. Se sentía en el aire la proximidad de un choque que definiría el futuro de la península y del propio imperio romano. Cada soldado y ciudadano se preparaba, consciente de que la batalla final estaba cerca, y que el honor de Roma estaba en juego. La batalla decisiva se avecinaba, una tormenta de acero y furia que podría cambiar el curso de la historia para siempre. Las legiones romanas, renovadas y más preparadas que nunca, se desplegaron en el campo de batalla con disciplina férrea. Frente a ellas, los cimbrios, imponentes y seguros, levantaron sus armas bajo un cielo gris y amenazante. El estruendo de los tambores retumbaba en el aire mientras ambos ejércitos se miraban sin miedo, conscientes del destino que les esperaba. Los generales gritaron las órdenes, las lanzas se alzaron y el choque fue brutal y despiadado, con cada centímetro ganado a sangre y fuego. El suelo temblaba bajo el peso de miles de botas y el choque del metal, y el griterío se mezclaba con el silbido de las flechas. Por momentos, parecía que la balanza se inclinaba a favor de Roma, la legendaria disciplina romana se impuso resistencia.
pero la fuerza bruta y la ferocidad de los bárbaros eran casi implacables, desgastando las líneas romanas sin cesar. Heridos y caídos se amontonaban, y la desesperación crecía con cada minuto que pasaba. Sin embargo, la estrategia y la valentía de los oficiales romanos lograron contener varias oleadas, dando esperanza a las legiones. Cuando todo parecía perdido, un contraataque sorpresivo rompió las filas cimbrias, haciendo que su marea comenzara a retroceder. La victoria, dura y costosa, cayó finalmente del lado romano, pero a un precio que marcaría a generaciones. Roma había sobrevivido, pero la amenaza bárbara aún persistía y la República debía prepararse para tiempos aún más turbulentos. La batalla de Noreia sería recordada como un símbolo de resistencia y adaptación frente a una amenaza inesperada. Y así, entre gloria y sangre, el destino de Roma continuó escribiéndose, siempre al filo de la espada. Gracias por acompañarnos al año 113 a.C., un momento decisivo para Roma y sus enemigos. ¿Qué opinas tú sobre la estrategia romana frente a la amenaza bárbara? Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. Esto fue Batallas Romanas, donde la guerra se convierte en leyenda. Si esta batalla te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta pronto, generales, nos vemos en el próximo combate.